Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que vean esto. Mi nombre es Carolina Piñeros y yo voy a hablar sobre los enfoques que yo utilizaría según mi concepción para ser una buena docente. Entonces, primero que todo, como base yo utilizaría el constructivismo, utilizaría algunos elementos del conductismo y también utilizaría el concepto que nombra Vygotsky acerca del interaccionismo social. Entonces, para empezar, ¿por qué constructivismo sería mi base, mi enfoque base para la enseñanza? Porque nosotros desde humanidades, desde nuestra carrera que es licenciatura en lenguas modernas, nosotros no vamos a enseñar una lengua, nosotros no vamos a enseñar el idioma como tal, nosotros no vamos a enseñar vocabulario, no vamos a enseñar gramática como tal, porque son elementos fundamentales de una lengua, pero nosotros hacemos esto para que el estudiante tenga una visión más integral y más general del mundo, ¿sí? Esto se hace para que el estudiante sea una persona más crítica, sea una persona más que sea una persona pensante sobre su contexto social comparándolo con otros. Entonces, cuando tú enseñas una lengua, digamos, si yo enseñara alemán, si yo enseñara alemán, entonces mis estudiantes sabrían, por ejemplo, de la historia de Alemania, de sus costumbres, de su cultura, de las cosas que están pasando en este mismo momento en ese país, de tantas cosas que los ayudaría a ser unas personas más íntegras y más apropiadas de cómo son las estructuras sociales en debido país comparadas con Colombia, por ejemplo. Y así ser una persona más crítica, más centrada en lo que se quiere lograr. Bueno, elementos del conductismo que me gustaría también recalcar y utilizar, de hecho, y no solamente yo, creo que muchos docentes, si no es que todos lo hacen, y es el esquema de estímulo, respuesta y retroalimentación. ¿Por qué? Porque mediante el conductismo, un profesor de lenguas puede darse cuenta si su metodología está funcionando. Por ejemplo, yo pongo a hablar a mis estudiantes sobre qué es lo que hicieron el fin de semana pasado. Entonces, el estímulo es lograr la tarea que se ha pedido. El mensaje es lo que van hablando entre ellos y la respuesta es cómo ellos han utilizado dicho vocabulario, dicha estructura gramatical y todas estas cosas. En mi retroalimentación estaría como ver si los estudiantes han logrado tener una adquisición de la lengua tan propia como para usar las palabras y la gramática de una manera correcta, y si no, pues entonces cambiar mi metodología o hacer un refuerzo a aquellos estudiantes que no han logrado tener esa adquisición de la lengua tan fácilmente como otros sí pueden. Bueno, eso en cuanto al conductismo. En cuanto al interaccionismo, me gustaría nombrar que para la para el aprendizaje de una lengua es importante tener contacto con la lengua, tener un contacto constante, porque es que no basta con 2 horas de clase que te den al día para poder tener una fluidez en el speaking, no basta escribir un ensayo para ser un escritor en inglés, realmente faltan muchas cosas para estar más en contacto con una lengua que simplemente hacer ensayos, que simplemente tener exámenes de speaking o de listening o estas cosas. Y para eso necesitamos un contacto directo con la lengua. Y también quisiera mencionar una crítica en cuanto a la educación acá en Colombia, porque realmente me parece absurdo que cuando tú vayas a una empresa
y vayas a pedir, no sé, trabajo de cualquier cosa, te piden que hables inglés, te piden que hables inglés, pero realmente la educación acá en Colombia te da para hablar inglés, así, de la nada. Te da las bases para al menos poderlo hablar de una manera fluida. Yo creo que eso es un tema muy polémico del cual la educación acá en Colombia tendría que hacerse cargo, porque es que un Estado no puede exigir una persona bilingüe en una compañía y siendo que no le da unas buenas bases en su educación primaria, secundaria y muchas veces de educación superior para poder hacer esto. Entonces, estos son los bueno, un enfoque y elementos del conductismo y el interaccionismo que yo utilizaría según mi concepto para ser una buena profesora. Que tengan buena noche.